al propio reglamento que se impuso y quiero plantear, sin entrar al fondo del debate, que no vamos a aceptar la demagogia de que es para beneficio de los trabajadores y para mayor salario, y que tengo el presentimiento, la presunción, para que no se diga que estoy aseverando cosas que no puedo demostrar, que esa reforma laboral la hizo la cúpula del PRI y el PAN en el restaurante Los Cristales con salmonelosis incluida. ¿Y por qué contra la reforma laboral? Una de las reformas que incluía esta reforma política, para entrar en materia, aunque parecía que estaba haciendo una acción, no es así, es que el presidente de la República, además de la fuerza que ya tiene, de que sus iniciativas son siempre atendidas, ya sea rechazadas o aceptadas, que son tratadas en términos generales de manera expedita, ahora por ley puede enviar 2 iniciativas al principio del periodo, esto es el 1 de septiembre, y la Cámara tiene la obligación de resolverlas en 30 días. En el caso concreto de Calderón ya se va y el tipo agarra la atribución y manda la reforma laboral, que el propio Enrique Peña Nieto ya había dicho que le iba a llevar a cabo. Así es que están de acuerdo el PRI y el PAN. Y esta reforma laboral, pues lo que pareciera indicar es que Calderón odia tanto al pueblo que aún hasta su último minuto quiere perjudicarlo y estar pasando por encima de él. Esta reforma laboral, ¿qué incluye? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan lesiva para los trabajadores del país? Y entendiendo que trabajadores somos la inmensa mayoría, o sea, los jóvenes que van a salir de la universidad pues van a acabar siendo trabajadores. Pueden ser trabajadores de muy diverso nivel, desde muy modesto hasta muy encumbrado, pero un gerente es un trabajador, para plantearlo claramente. Y si tú careces de derechos fundamentales, pues no siempre vas a ser joven, en algún momento tendrás que retirarte y necesitarás un respaldo de todo el trabajo que realizaste. El Seguro Social, tu artochueco derecho, te aseguraba una pensión, te aseguraba una jubilación, te aseguraba la cobertura médica, te aseguraba un instrumento de redistribución de la riqueza, porque por más modesto que fueras tú como trabajador, si necesitabas una operación a corazón abierto, un tratamiento médico muy complicado que implicara recursos económicos importantes, no importa, valga la aparente redundancia, a ti te atendían igual que a otro que pagara mucho más. Era un esquema solidario. Ahora lo que pretenden con la reforma laboral es desaparecer el seguro social, que no tengas seguridad social, por lo tanto que no tengas pensión, por lo tanto que no tengas jubilación, además que no tengas aguinaldo, que no tengas antigüedad, que no tengas vacaciones, que no tengas nada. El famoso flexibilización laboral no es otra cosa que liquidar los derechos de los trabajadores del país, pero no se conforman con eso, que es el outsourcing famoso, sino además quieren que te paguen por hora, 5 pesos la hora, 5 pesos la hora, 7 pongan, para no verme tendencioso. Con 5 o 7 pesos la hora, además no se trata que trabajes 10, 11, 12, 13 horas como en Estados Unidos, sino que llegues y te digan, hoy regrésese, hoy no hay trabajo, mañana te digan hoy hay 2, pasado te digan hoy hay 5, el siguiente día te digan hay 10, el siguiente día te digan no hay nada, regrésese, y entonces ¿cómo va a ser que tú inclusive ni siquiera tienes la certidumbre de que vas a tener horas de trabajo el día que te presentes? Entonces no hay ninguna responsabilidad del patrón, ya no hay seguridad social, ya no hay accidentes de trabajo, ya no hay enfermedades de trabajo, ya no hay pensión, ya no hay jubilación, ya no hay antigüedad, ya no hay vacaciones, ya no hay aguinaldo, ya no hay ningún derecho, ya no hay absolutamente nada. Pero inclusive para los sindicatos que quedan vivos, plantea que el derecho de huelga en los hechos se vuelva absolutamente nugatorio. Esto es, que ya no lo puedas llevar a cabo aunque esté en el papel, porque máximo una huelga puede durar 1 año. Y esto quiere decir, si de por sí la huelga es un esfuerzo enorme para los trabajadores, el patrón sabe que lo más que tiene que hacer es aguantar 1 año, porque en 1 año se termina la huelga y tienen que regresar los trabajadores a laborar. Entonces, ¿para qué hacer la huelga? Si finalmente el patrón solo tendrá que esperar ese plazo y automáticamente los trabajadores son derrotados, aunque sus demandas sean absolutamente justas. Quieren desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, lo cual de por sí las juntas son lo que son, pero al desaparecerlas ya ni siquiera queda el elemento de que el derecho laboral en México reconoce que el patrón
tiene más fuerza que el trabajador y por lo tanto tiene un carácter tutelar, se le llama, que quiere decir que tutela los derechos de los trabajadores, que quiere decir que le da el peso a los trabajadores, no es imparcial, es favorable a los trabajadores por ser el débil en la relación frente al patrón y el trabajador. Todo eso pretenden desaparecer. Pero además están condenando a los mexicanos a trabajar hasta el último día de su vida. Que por anciano que estés, que por enfermo que estés, que por dificultades que tengas, pues es tu problema, porque si no trabajas no comes. Ahora sí que como los taxistas, trabajan, comen, no trabajan, no tienen nada. Los taxistas viven al día, lo que puedan ir ahorrando, no tienen una seguridad social, no tienen nada. O como están los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que trabajan con supuestos buenos salarios, en dólares, pero gastando comida en dólares, gastando rentas en dólares, gastando gasolina en dólares, gastando el vehículo que tienen que comprar porque el transporte público es pésimo en Estados Unidos, todo el mundo tiene que tener carro en dólares, y al final de su vida no tienen nada, porque no hay pensión, no hay jubilación, no tienen ningún derecho, no tienen absolutamente nada, porque además están considerados como ilegales. Bueno, pues ahora los ilegales van a estar en nuestro país, porque aunque supuestamente sean legales, en realidad los dejan en la misma condición de los trabajadores migratorios sin ninguna de sus ventajas, entre comillas. Es verdaderamente brutal la ofensiva que Calderón plantea con esta reforma laboral, y entonces lo que tenemos que darnos cuenta es eso. O sea, médicos que son trabajadores, o sea, estamos hablando de gente muy calificada, no estamos hablando solo de los obreros, no solo de gente de trabajos muy modestos, sino estamos hablando de gente muy calificada, ingenieros, médicos, arquitectos,